El derecho comercial forma parte del derecho privado, en donde se incluyen las normas vinculadas a los comerciantes en referencia al desarrollo de sus labores. Pero para entender el derecho comercial es importante que hagamos un viaje a la antigüedad. Inicialmente se crea el comercio, donde se evidenció la necesidad del hombre de estar haciendo un constante intercambio de productos por otros semejantes para poder satisfacer sus necesidades. Después se da el surgimiento del derecho comercial, que es una disciplina autónoma y se presenta a partir de la Edad Media, en donde empezaron a aparecer las primeras normas jurídicas como que empezaban a regir el derecho comercial. Dentro de los aspectos históricos Dentro de los aspectos históricos del derecho comercial podemos encontrar 4 etapas. La primera es la Edad Antigua, en donde la civilización que floreció fue, digamos que, las comunidades que se ubicaron en las partes del Tigris y el Éufrates. No hay duda de que en la anterioridad, el siglo XX a.C., había una actividad comercial muy activa, digamos que estaba basada en la parte del trueque, y ahí es donde empieza a aparecer el Código de Hammurabi. En él se encontraban disposiciones sobre préstamos a interés, el depósito y algunas formas de comisión, arrendamiento de barcos, responsabilidad del dueño de la nave y demás temas. Digamos que dentro del Código de Hammurabi no se diferenciaba la parte del penal con la comercial. A partir de esto, entonces, se crea en la Edad Antigua una necesidad comercial. En la Edad Media, como segunda parte, se habla, digamos que la época en donde se asientan las primeras bases del derecho mercantil. Es decir, que en la antigüedad simplemente se hablaba de un comercio. A partir de la Edad Media se habla de un derecho mercantil propiamente dicho, gracias a factores sociales y económicos. Entonces, lo que marca esta Edad Media es la división del Imperio Romano. Ahora hablamos de la Edad Media. En esta época se asientan las primeras bases de lo que es derecho mercantil, pues en la Edad Antigua se hablaba más que todo de un comercio. En esta ya se habla de un concepto más claro del derecho mercantil y nace propiamente de factores económicos y sociales. La división del Imperio Romano fue una de las causas que promovieron el derecho mercantil y aparece el feudalismo. Entonces se potencializan las actividades como la artesanía, el desarrollo de artes que permitan el intercambio comercial. Entonces ya no solamente son comercio de necesidades básicas, sino también de otros productos que generen beneficios para las partes. Entonces hablamos de venta de productos fabricados entre ciudades medievales, en donde se crearon plazas de comercio. Entonces ya se empieza a ver el comercio como más constante, y ahí surge la necesidad de tener unas normas y ciertos parámetros que puedan regir el derecho comercial. Entonces el espíritu empresarial entre los productores y vendedores pues se agrupan entre medios para desarrollar su actividad comercial. Digamos que todavía podemos ver en la actualidad que se presentan estos grupos, y es aquí donde ya el carácter comercial es más necesario, y digamos que ya evoluciona esa época conforme al derecho comercial. Luego aparece la Edad Moderna, en donde ya se generalizan las prácticas mercantiles, que ya no solamente serían entre comerciantes, sino entre cualquier persona que ya sean figuras jurídicas. Entonces ya vemos que hay créditos en transportes, ya hay contabilidad, ya hay depósito del dinero. Entonces digamos que dentro del crédito de transporte está la persona que presta el servicio y la persona que lo toma. Digamos que ya surge la necesidad de, como hay tanto comercio, las figuras jurídicas ya empiezan a llevar contabilidad para poder tener un control de sus operaciones, las transacciones diarias, saber cuáles fueron los beneficios de los periodos, y luego tenemos el depósito del dinero. Ya en la globalización del derecho comercial, digamos que para hablar de la globalización del derecho comercial es importante tener en cuenta también el derecho internacional. Pero podemos hablar de que la globalización es un proceso económico, tecnológico y social y cultural a escala planetaria, que consiste, digamos, que en la creciente comunicación e interdependencia en los distintos países del mundo. Entonces ahí ya unimos los mercados, las sociedades, los precios, las culturas,
a través de una serie de transformaciones sociales, económicas y políticas que le dan un carácter global al comercio. Entonces, como necesitamos hacer referencia al comercio internacional, hablamos de que se crea un conjunto de normas y principios de carácter tanto nacional como internacional que van a regular los actos jurídicos. Ya digamos que esto está sujeto a las personas que contratan o los países y naciones que contratan entre sí y que se encuentran domiciliados pues en los estados, y cuyo objeto es la solución de conflictos que puedan nacer entre digamos los estados o la aplicación de convenciones internacionales. Luego hablamos de un criterio subjetivo y objetivo del derecho comercial. En esta parte se habla de que es posible distinguir que el derecho comercial tiene un criterio subjetivo y objetivo, de forma de que cuando hablamos del criterio objetivo es cuando se refiere a los actos de comercio en sí mismos, es decir, se habla de las normas, de los principios del acto o del negocio que se lleva a cabo conforme al derecho comercial. Entonces se encargaría de estructurar la organización comercial actual y fijar las condiciones propias de la normatividad jurídica. Cuando hablamos del criterio subjetivo, ya estamos hablando del individuo que desempeña las funciones para llevar a cabo el derecho comercial. Entonces, digamos, se fija más en las funciones que cumple o que debería llevar a cabo las personas. Buenas tardes, mi nombre es Andrés Cano. Les vamos a hablar el día de hoy sobre el derecho comercial y la constitucionalización del derecho comercial en Colombia. Entonces, para partir, tenemos que el derecho comercial regula los bienes mercantiles y los sujetos de derecho comercial y los actos comerciales. Cuando hablamos de derecho comercial nos revocamos directamente al derecho privado, y el derecho privado se funda en que es el principio de la autonomía de la voluntad privada de las personas, el cual garantiza que cualquier particular pueda realizar u ordenar u solicitar o participar en cualquier conducta que pueda orientar sus relaciones de negocio con total libertad. Cuando estamos hablando básicamente de la constitucionalización del derecho mercantil en Colombia, estamos enfocándonos en dos puntos principales, lo que es la libertad contractual y lo que es el deber de solidaridad. Entonces, cuando se enfatizan estos dos puntos, se quiere dar a mostrar que el derecho mercantil ante la Constitución tiene una responsabilidad muy grande. Entonces, cuando hablamos de responsabilidad de libertad contractual, estamos hablando de que está limitada bajo la condición del orden legislativo de Colombia y que todos los actos jurídicos que se realicen no pueden ir en contra de la Constitución, lo que determina que debe estar en el marco de la legalidad y no se puede abusar del derecho. También tenemos el deber de solidaridad. Es una serie de pautas constitucionales que deben ser observadas en la etapa de la contratación y que las personas que desean realizar esta etapa pueden considerarse en la libertad de manifestarla. Entonces, todas las personas que estén realizando un acto de contratación, un proceso de contratación, independiente de cuál sea, si es entre particulares o particulares y el Estado, deben de proteger siempre las normas que están en la Constitución, ninguna puede ir en contra. Para hacer contrataciones con el Estado hay otra ley que la regula, que es la Ley 80 de 1993. Y esta ley también es muy acorde con la Constitución política. Respecto al derecho privado, los jueces ordinarios tienen el poder de controlar la conformidad y la constitución de un derecho subjetivo, el cual se prevé una parte del litigio o del modo de ejercicio de sus derechos objetivos. Aquí vemos que todos los jueces pueden, que estén en la rama del derecho comercial, pueden entrar a analizar qué está sucediendo y mirar si esto sí se está llevando a cabo como debe de ser, teniendo en cuenta la Constitución. Adicional a eso, también les quiero hablar sobre la capacidad en Colombia. Entonces, a partir de la ley 1996 del 2019, la capacidad en Colombia dio un giro
bastante amplio, ya que anteriormente se consideraba que las personas no eran capaces, algunas personas que sufrían de algún tipo de discapacidad físico-mental no podían realizar actos jurídicos por sus incapacidades. Pero a partir de esta ley, el Estado colombiano le dice a las personas con discapacidades diversas o incapaces que tienen derecho a equivocarse y que estas personas pueden realizar sus negocios jurídicos y que están cobijados bajo esta ley con el fin de que ellos tengan el derecho a equivocarse si llega a quedar mal ese negocio jurídico o les puede quedar correctamente. Por tal razón, esta ley, que es la 1996 del 2019, le abre la puerta a todas las personas con capacidades diversas para que puedan contratar o hacer negocios jurídicos y que ya no necesiten de un tutor como anteriormente se necesitaba para poder contratar. Muchísimas gracias.